a todos nuestros oyentes. Volvemos con la entrevista de Talimar. Hoy tenemos con nosotros a Carlos del Viejo, escritor español especializado en literatura infantil. Si no nos permite, vamos a empezar con las preguntas. Cuando queráis. Uno de nuestros compañeros ha escrito un libro. Otros dos han participado en un concurso de relato corto y algún otro quiere en vez de escribir una historia. ¿Nos daría algún consejo para poder llevar nuestra idea a papel? Bueno, el aconsejar cómo tenéis que escribir o qué es lo que tenéis que escribir es muy difícil, pero yo os diría que lo primero es leer mucho. Para poder después escribir bien, yo creo que lo que tenéis que hacer es elegir bien vuestros libros y leer mucho. Y luego, pues bueno, buscar la inspiración. Decía, no sé quién por ahí, que la inspiración, que es eso que nos hace a nosotros, ¿verdad? Descubrir las cosas más internas, ¿verdad? Pero hay que estar trabajando siempre, ¿verdad? Trabajando en el trabajo diario, ver en las cosas, observar mucho, mirar las cosas detenidamente. Vosotros me habéis estado hablando de vuestro jardín, de vuestro vivero, me habéis dicho con detalle las cosas. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, observar, ver a nuestro alrededor las cosas y tratar luego de contar las historias. Se puede contar una historia de cualquier cosa, de una botella, de una mesa, de una nube, de otras muchas cosas. Eres escritor de libros para niños. ¿Por qué eligió este campo? Bueno, yo de verdad empecé escribiendo desde muy joven, desde los 16 años o antes quizá, cosas para adultos, o sea, poemas para adultos. Pero después, como me hice maestro, el contacto con los alumnos, con los niños, mucho tiempo, ¿verdad? Pues me hizo escribir para ellos. Yo vi que estaban interesados por ciertas historias, por ciertas cosas, y entonces dije, bueno, ¿por qué no voy yo a escribir para contarles las cosas que les interesan a los niños y que yo he descubierto aquí que les gustan? Y así empecé a escribir, ¿verdad? Escribir requiere de mucha imaginación y puedes llegar a ser complicado. ¿Cuál ha sido el libro que más le ha costado escribir? Bueno, depende también del tema que trate el libro, ¿verdad? Hay libros que se hacen con mucha más facilidad, otros que llevan mucho más tiempo. Yo recuerdo, me preguntabas por el libro que más me ha costado, no que me ha costado, sino que más quizá pues me costó trabajo el poderle finalizar, fue precisamente un libro que yo os he traído aquí para que vosotros lo leáis, que se llama Canto y Cuento, porque es una antología, quiere decir que está hecho por muchos autores, muchos escritores, y yo tuve que pedirles a algunos de ellos permiso para poder meter sus obras en ese libro. Entonces tuve que hacer una labor pues casi como de la policía, ¿verdad? Buscamos, y Carmen también, mi mujer me ayudó mucho en eso, buscamos en embajadas, porque hay gente de Hispanoamérica que escribía, y entonces a algunos nos costó mucho porque o habían fallecido ya, o rastrear dónde estaban sus descendientes, pues eso costó bastante. Yo creo que fue el libro que más trabajo me costó sacar. Han escrito poemas para adultos. Si tuviera que destacar un poema para algo especial, ¿cuál sería y por qué? Vamos a ver. Yo, cuando me han preguntado algunas veces sobre este asunto, pues yo digo que los poemas o los libros que uno escribe son como hijos de uno, ¿verdad? Entonces, la preferencia es muy difícil, se quiere a todos los hijos igual, ¿verdad? Pero bueno, yo cuando leí esta pregunta, pues recordé un poema que yo tengo, que no es el que, ni que más me guste que otro, pero que le tengo más cariño, porque me habla, o hablo yo, de la infancia, de los tiempos en los que yo era un niño y nevaba en el tiemblo, en mi pueblo. Y recuerdo que mi madre, cuando nevaba, antes nevaba más que ahora, pues siempre decía, levantaros, levantaros, que ha nevado. Y
y salíamos con mucha alegría. Bueno, pues yo tengo aquí, lo he señalado, vamos a ver si lo encuentro ahora, me vais a perdonar, a ver si este es. Lo titulo Recuerdos blancos y dice así, dice, mientras veo caer la nieve en mi jardín y oigo crepitar el fuego en la cocina, acuden a mi mente escenas de mi infancia. Son mañanas de invierno mis lejanos recuerdos. Es la voz de mi madre que convoca la magia con que amanece el día. Detrás de los cristales, otros cristales eran. Un resplandor de nieve pone blanca la calle. Un incesante vuelo de mariposas blancas me llaman desde fuera. Palmoteos y prisas, maternales avisos que resuenan lejanos. Mi infantil alegría se transforma en asombro, en aventura casi, y arrollar con mis pasos la inmaculada alfombra que recubre las calles. Voces lejanas, risas, ay, cálidos recuerdos de amaneceres blancos. Bueno, pues ese es un poema que yo he elegido por eso, por los recuerdos que a mí me trae, ¿verdad?, de mi infancia y de mis padres, de mi madre. Sabemos que a mucha gente le gusta su libro, pero nos surge una duda. ¿Nos puedes contar un poco de qué libro le gusta? Bueno, también no creas que es fácil la pregunta porque yo a mí me gusta de todo tipo de lecturas. Soy, como diríamos, muy disperso en eso en cuanto a los gustos por las lecturas. Me gusta la novela policíaca, de policías y ladrones y esas cosas. Me gustan las novelas también de aventuras. Me gusta mucho, principalmente también, la poesía. Y, por ejemplo, pues yo puedo hablaros de la primera novela que yo leí, novela quiero decir más, era La isla del tesoro. En mi pueblo vino pusieron una biblioteca, allá estoy hablando de hace 60, 70 años quizá. Muchos años. Eso, muchos años. Y entonces entre los libros que había en esa biblioteca, había uno que se llamaba La isla del tesoro. Y ese libro me marcó de tal manera que quizás sea el libro que yo más he leído. He leído varias veces, 6, 7, 8, 10 veces, quizá más. Las veces que quieras. Bueno, y de tal manera que yo colecciono islas del tesoro en todos los idiomas, aunque no lo sepa, aunque no los hable, pero cada vez que alguien, amigos, parientes, mi familia, van al extranjero, si se acuerdan, siempre preguntan y me traen libros. Tengo libros en ruso, tengo libros en noruego, en sueco. Cualquier país, ¿no? En cualquier país, ¿verdad? En francés. Tengo más de 100 ejemplares de Islas del Tesoro de distintos sitios y de distintas ilustraciones. Entonces, bueno, pues ya digo, me gusta todo tipo de lectura, siempre que es buena, siempre que sea una lectura buena. Es bueno. Yo tengo en casa 2 libros del, ¿cómo se llama? Que era poeta que ya falleció, José Federico de Carvajal. Ya falleció y tengo 2 libros de poemas. Más te gusta la poesía. Sí. Es estupendo. Desde hace unos años los libros están comenzando a ser más accesibles para todos, pero aún así nos cuesta el hábito lector. ¿Qué nos recomendaría para iniciarnos en el mundo de la lectura? Bueno, pues yo lo primero que recomendaría es pues, que busquéis ayuda en la gente que ya tiene experiencia, ¿verdad?, de haber leído, que le guste, para que ellos os aconsejen qué tipo de libros debéis leer. Y yo también aconsejo una cosa, mira, yo antes, siempre que leía un libro, aunque no me gustara, le leía hasta el final, porque me parecía que si no lo leía estaba como, no sé, traicionando al escritor. Pero últimamente he descubierto que no, hay que leer siempre lo que nos gusta, porque si empezamos leyendo cosas que no nos gustan, terminaremos pues, no queriendo leer porque
no nos sentimos cómodos leyendo. Entonces lo primero es eso, que alguien os asesore y os diga, pues mire este tipo de lectura y elegirla, ¿verdad? Y leer mucho, leerlo y sentir satisfacción por la lectura. Eso es lo principal, que os sintáis a gusto cuando leáis, ¿verdad? Y entonces, si os sentís a gusto, pues buscaréis un día un libro, otro día otro libro y así. En Talismán cuidamos plantas, estudiamos limpieza, bailamos, hacemos manualidades. Sabemos que usted colabora con colegios, bibliotecas, escuelas de adultos, con charlas recitales. ¿Qué otros hobbies tiene? ¿Qué otros hobbies? Bueno, pues ya os he dicho antes lo de leer, ¿verdad? La lectura, pues es un hobby. Pero me gusta también mucho la naturaleza, el campo, salir al campo, perderme por los caminos de estos montes cercanos que tenemos por la suerte, ¿verdad? Los de San Martín, el Tiembro, Cebreros, pues tenemos la suerte de tener montañas muy cerca de nosotros y me gusta perderme. Y me gusta también mucho oír música, la música. Música clásica, pero también otra música de otros más modernas, ¿no? Pero sobre todo la música clásica me gusta mucho. Y esos son mis hobbies más importantes. Ha viajado por muchos lugares, donde además se le han concedido premios. ¿Con qué sitio se quedaría? Bueno, es verdad que de una manera, digamos, vamos a decir, profesional, bueno, pues he viajado. El Instituto Cervantes pues, me llevó pues, a Brasil, a Jordania, he estado también en Jordania, Marruecos y otros sitios. Eso es como, digamos, un poco como sin trabajo, ¿no? Trabajo, pues también eso. Pero he viajado mucho, pues también por Europa, por otros muchos sitios. Si yo tuviera que señalar algún sitio, pues bueno, pues diría, por ejemplo, pues ese que he dicho, Brasil, Cuba. Cuba es también un sitio que me gustó mucho. Egipto. Egipto también es muy interesante, ¿verdad?, para poderlo conocer. ¿Y con cuál me quedaría? No sé, pues que de cada uno hay algo que me ha gustado. Pero bueno, ya digo, pues quizá Brasil, porque allí pues me trataron muy bien y además pues pude realizar un viaje a visitar a un pariente mío que vivía allí en Brasil y lo pasé pues, muy bien. Fue uno de los viajes más agradables. Siendo escritor conocido y habiendo sido entrevistado en varios medios de comunicación, ¿qué le resulta más fácil, el periódico o la televisión? Yo, aunque a lo mejor no lo parezca, siempre he sido muy tímido. He sido tímido. Entonces, la televisión yo creo que pues, siempre impresiona un poquito más. La radio, que no puedo decir aquí, pero también, bueno, sí, también. El periódico y la radio, pues te permiten soltarte con más facilidad, ¿verdad?, con más tranquilidad. Entonces, pues bueno, pues yo prefiero quizás la radio o el periódico a la televisión. Este empeño de cura. A nosotros nos gusta mucho el Castañar, pero además de ese precioso lugar, ¿qué nos recomendaría visitar? ¿Te refieres del Tiemblo o Sí. en general? Sí, lo que más te guste y qué recomendaría que visitemos Bueno, pues, si vamos al Tiemblo. quiero aprovechar lo que voy a decir ahora. Si me gustaría mucho poder enseñaros el Castañar, o sea, ir yo como guía, ¿verdad?, para enseñaros a Castañar y contaros cosas del Castañar, porque una visita a un lugar, si no sabemos un poco su entraña, las cosas, ¿verdad?, que la historia, digamos, de ese lugar, pues es menos visitable. Y yo, encantado estaría de ir a enseñaros, que os lleven un día, ¿verdad?, de allí. Y bueno, ¿qué otros sitios del Tiemblo? Hay un sitio que me gusta mucho, que es mezcla del Tiemblo y Cebreros, que son los puentes de Valsordo, la zona de los puentes de Valsordo, ¿verdad? Y un caminito que a veces hacemos Carmen y yo, y también que lleva hasta un
molino, las ruinas de un molino viejo. Pues bueno, por ejemplo, pues esa es una zona que me gusta mucho. El Castañar me encanta. Y el Monte del Pueblo, pues que ahí tenemos también muy cerca, vosotros lo tenéis más cerca que el Tiemblo, los toros de Guisando, Sí. el monasterio, las ruinas, ¿verdad?, románticas, porque son así, la subida hasta el monasterio. Ese es un lugar también que yo os recomiendo. Señor Reviejo, muchas gracias por habernos atendido. Esperamos que le haya gustado la visita a nuestro vivero en San Martín de Valdeiglesias y que vuelva muy pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme escuchado, ¿verdad? Y encantado de estar aquí, ¿verdad? Y si alguna vez me necesitan o me necesitáis, pues a vuestro servicio.